escribí un texto autobiográfico sobre mi deseo de regresar a la casa donde me crié y lo titulé Casa Tomada, copiando deliberadamente a Cortázar. El gesto no era tanto homenaje como intento de reorientar mi texto, tratando de alejarlo de lo meramente confesional y llevándolo más hacia lo literario. Y en el relato cuento cómo me entero a través de un amigo que la casa de mis padres, en un suburbio de Buenos Aires, ha sido demolida o por lo menos renovada, me dice mi amigo, a tal punto que es irreconocible. Tanto las dos posibilidades son extremas, pero cediendo a la urgencia dramática del mensaje, escojo la primera: la casa ha sido demolida. Y reacciono indignada. ¿Cómo se atreven a demoler la casa de mis padres? Continúo contando en ese texto cómo en un viaje subsiguiente a Buenos Aires voy a ver la casa el mismo día de mi llegada y veo que está, sí, cambiada. Hay una construcción adicional en la planta baja, lo cual cambia la fachada, pero que todavía es reconocible. Y a mi regreso a Nueva York le reprocho a mi amigo que lo llevó a decir que la casa había sido demolida si todavía está allí. Pablo, mi amigo, insiste que ha sido completamente modificada, demolida, reconstruida, que el patio de adelante y el árbol enorme ya no están. Yo le digo que el patio estaba atrás y que el árbol también estaba atrás y que siguen estando y que la casa ha cambiado muy poco. Pablo me dice que no, que ya no es la misma casa, y mi relato concluye dándome cuenta yo de que es inútil que insista en lo contrario y que probablemente los dos tengamos razón. Así termina el relato, aunque no la historia. Porque el año pasado, con la intención de probarme a mí misma una vez más que estaba en lo cierto, volví para ver la casa. Y mientras me detenía en la vereda mirando el jardín del frente y deseando que milagrosamente pudiera meterme en el interior de la casa y recorrerla sin que me vieran, en ese momento salió un muchacho. Y armándome de coraje le dije que yo había vivido ahí muchos años atrás y que tenía muchas ganas de ver la casa y si podía echarle un vistazo muy rápido para refrescar la memoria. Y el muchacho dijo que sí, pero me dijo que sí, tenía que ser muy rápido porque él se estaba yendo para la universidad. Entonces, mientras caminaba con él hacia el fondo, pude observar efectivamente cómo las cosas prácticamente no habían cambiado en el jardín. El patio y el árbol estaban atrás donde siempre habían estado, pero vi que habían construido atrás una parte nueva, una cocina nueva, y el muchacho me mostró todos estos agregados con mucho orgullo. Yo desde luego no reconocía nada de lo nuevo, pero sí reconocí una puerta, una vieja puerta con una manija de porcelana que recordaba muy bien y que pertenecía a la parte vieja de la casa. Estaba cerrada y yo estaba a punto de preguntar si podíamos entrar, pasar la puerta con la esperanza de reconocer lo que estaba del otro lado, por lo que yo creía que estaba del otro lado, cuando el muchacho mira el reloj y me dice: se me hace muy tarde, tenemos que parar la visita. Así que partí, habiendo realizado el sueño de entrar en la casa, pero sin haber visto nada de lo que podía reconocer, salvo una puerta vieja detrás de la cual quizás estaba mi casa. Pero por suerte, unas semanas después, todo recuerdo de esta nueva construcción y de estos agregados habían desaparecido de mi mente, y hasta el día de hoy soy incapaz de reconstruir esos añadidos.
Sé que están ahí, sé que ha habido un cambio, pero mi mente no puede recrearlos, con excepción de la puerta, esa puerta que separa del resto de la casa, esa puerta que marca dónde comienza mi verdadera casa. La casa que solía llamar mía no ha cambiado en mi memoria y probablemente ya nunca lo haga. Me permito esta referencia personal porque para mí sintetiza la alienación básica de todas las narrativas de regreso, con toda su miseria fantasmagórica y también su esplendor. Escuchamos con frecuencia: no se puede volver a casa, lo cual no impide que añoremos esa casa a cada paso, porque es otra forma de regresar. Y quiero reflexionar aquí con ustedes sobre la idea de regreso y articular algunos de los ecos, dislocaciones, contradicciones que la expresión suscita a primera vista. Además, dentro del sistema de viajes, desplazamientos, migraciones, exilios y diásporas que caracterizan la globalización y sus malestares, quiero reflexionar acerca de la contribución que hace el retornante a la historia de las migraciones culturales modernas. No considero que esa contribución sea necesariamente enriquecedora, o que sea un conocimiento útil, como lo era el conocimiento material que los exploradores traían de un nuevo mundo lleno de riquezas, o ni siquiera como lo es el desencanto del viajero que vuelve lleno del amer savoir baudeleriano. Se trata Se trata más bien de una suerte de sacudida existencial, una disrupción de lo familiar que el retornante que es literal y metafóricamente un revenant, un aparecido. La disrupción de lo familiar que ese revenant opera ya con su retorno, ya con el mero hecho de pensar en su retorno. Hay un relato de Borges, mejor dicho, hay un relato de Hawthorne, Wakefield, que quiero considerar, o mejor dicho, quiero pensar en este relato como lo narra Borges, como lo reconstruye Borges. Borges, que podríamos decir es experto en viajes de regreso. En este cuento, Wakefield, el protagonista, individuo común, pero no exento de cierta astucia, abandona un día su hogar para no volver. Este acto de abandono es muy tímido, o por lo menos así lo parece, porque Wakefield apenas se desplaza. Meramente se desvía, podríamos decir, alejándose apenas de la calle donde vive, mudándose a un apartamento a la vuelta de la casa, en la que permanece 20 años. Hawthorne lo hace entrar en ese apartamento por primera vez, ese apartamento que ha alquilado, y nos cuenta cómo Wakefield se sienta junto a la chimenea, se frota las manos y, con la satisfacción de estar en su casa, sonríe, en su nueva casa. De hecho, esta tímida mudanza, presentada prácticamente como una travesura, y no se explica nunca por qué, descoloca tanto o más que un desplazamiento más importante. Durante 20 años, Wakefield pasa sus días pensando en su antiguo hogar, extrañándolo, preguntándose qué estará pasando allí, e incluso espiando a su familia desde una distancia segura. Su hogar ha quedado atrás, pero la misma inmediatez, recuérdese, está solo a 2 calles de distancia, lo vuelve doblemente distante, lo vuelve extraño. Se lo vive como espacio siniestro, uncanny, objeto tanto de subrepticia curiosidad como de anhelo.
El cuento de Hawthorne, pienso, da nuevo sentido a la observación de Svetlana Boym, The Future of Nostalgia, que es un libro estupendo. Boym escribe: la nostalgia no es nunca literal, sino lateral. Siempre mira de costado. El efecto de extrañamiento en el relato de Hawthorne funciona de dos maneras. Del mismo modo que el hogar se vuelve extraño para Wakefield, el antiguo hogar, Wakefield se vuelve extraño para su familia. Años después de su partida, al cruzarse en la calle con su esposa, esta no lo reconoce. Finalmente, a través de un final tan abrupto como sugerente, Wakefield un día, sin razón aparente, pasa por su antigua casa, se detiene y abre la puerta para entrar. Mientras lo hace, Hawthorne lo hace sonreír una vez más. Wakefield ha regresado. Le queda al lector imaginar si reconoce o si es reconocido una vez dentro de la casa, aunque la solemne moraleja de Hawthorne al final del relato no parece demasiado auspiciosa. Este cuento ilustra aquello que todo viaje, todo desplazamiento, aunque sea mínimo, como lo es en este caso, pone en evidencia. El hogar no es el hogar hasta que se lo ha dejado atrás y se vuelve una construcción imaginada, ya sea como punto de referencia, por ejemplo, en las crónicas de los cronistas de Indias, las comparaciones de Tenochtitlán con Sevilla, por ejemplo, ya como objeto de añoranza. Como observa George Vandenabele en un brillante análisis que le recomiendo de la economía del viaje, el oikos, es decir, el punto originario de partida, nunca coincide con el punto de regreso. La vuelta al hogar, estrictamente hablando, es imposible. Y cito: la casa que uno deja no es la misma casa a la que vuelve. El criterio mismo de orientación, el oikos, es paradójicamente el que puede provocar la mayor desorientación. Tal desorientación en el punto de retorno indica la radical no coincidencia entre el punto de partida y el punto de retorno. El punto de retorno como repetición del punto de partida es imposible sin que haya una diferencia en esa repetición, el desvío constitutivo del viaje mismo. Pero aún así, pregunta Vandenabele, si el oikos no permanece idéntico a sí mismo, ¿cómo podemos sentirnos seguros en él? La única seguridad disponible se encuentra claramente en el simulacro del hogar o de la nación que el viajante, la persona dislocada, lleva en sus viajes. Es un hogar portátil, por así decirlo, como el país portátil del que suelen hablar los venezolanos. La literatura de las Américas, norte y sur, abunda en narrativas de regresos por un sinfín de razones imposibles de enumerar aquí. Limito mis comentarios a América Latina, más particularmente a la Argentina, y quiero examinar una escena de regreso que podríamos llamar el retorno del hijo nativo o el retorno del hijo pródigo. Me refiero principalmente a la ficción escrita en los años 20 y 30 del siglo pasado, ficción de giro nativista, en que los personajes regresan al país de origen luego de haber pasado años en Europa para encontrarse a sí mismos, descubrir quiénes son realmente y sobre todo quiénes quieren ser en la patria recuperada. Estas novelas celebran tanto la reinserción individual en una comunidad que nunca cambia, como la capacidad renovadora de esa comunidad o patria imaginaria, para citar a Salman Rushdie, cuyos fundamentos son ideológicos y a menudo descarnadamente políticos.
En estos casos, y por razones ideológicas, el oikos, pese al desplazamiento que forzosamente lo vuelve otro para el retornante, debe presentarse, como digo, por razones ideológicas, debe presentarse siempre idéntico a sí mismo. Son estos textos historias exitosas, de regresos felices, y necesitan el viaje al extranjero para que el reencuentro con la patria y el sentido de pertenencia nacional sean tanto más significativos. Es el caso de Huiraldes, cuyo protagonista Raucho, en la novela homónima, luego de haber vivido despreocupadamente en París por unos años, retorna al refugio de una pampa que finalmente reconoce como su hogar. Una pampa donde, cito, no ha cambiado nada. La última escena de la novela lo muestra, y no sé si han leído la novela, no necesariamente les sugiero que la lean porque es pésima, pero si son masoquistas, leanla. La última escena de la novela lo muestra algo ridículamente postrado en la tierra, en actitud de adoración, y cito, los brazos abiertos, crucificado de calma en su tierra de siempre. No únicamente por razones biográficas, como hijo de terrateniente, el protagonista de Huiraldes, como el autor mismo cultiva la mística de lo rural, Raucho continúa la tradición sentimental de las novelas decimonónicas, esas novelas que ha estudiado tan agudamente Doris Sommer, en tanto instrumento invalorable de una paideia nacional que durante el siglo XX se esfuerza ya no tanto por formar ciudadanos, sino por fortalecer un vínculo casi religioso, a menudo discriminatorio, con la patria. Si me detengo en este relato fervorosamente nacionalista, uno de entre muchos, lo hago de otro regreso. Discúlpenme, me ha dado un ataque de alergia que... San Pablo Truce. El carácter iconoclasta de otro regreso que, compartiendo aparentemente la celebración de lo nativo, finalmente lo subvierte. Y vuelvo a Borges, a la poesía que escribe cuando regresa de Europa a comienzos de los años 20, con el propósito explícito de cuestionar la lectura habitual que se hace de estos poemas. Recordemos que Borges pasa sus años de formación entre 1914 y 1921 en Europa, primero en Suiza, luego en Mallorca. Y cuando regresa a Buenos Aires con su familia en 1921, lo hace de manera insólita. Aún antes de llegar a destino, elige desempeñar el papel de peregrino en su patria para beneficio de sus corresponsales europeos. Desde el barco que lo lleva a Buenos Aires, escribe a un amigo que ha dejado atrás, Maurice Abramovich. Cito, si uno no es griego o español, la única manera de tener un poco de cultura en los huesos es ser judío como tú, o italiano, o moro. Nosotros los españoles somos medio moros, sobre todo los andaluces. Yo tengo antepasados de Córdoba y de Málaga. Una parte aquí, que Borges recurra a autodenominarse español, muestra hasta qué punto la noción de pertenencia nacional está complicada en este momento, conociendo la postura general de Borges con respecto a España. Este distanciamiento con respecto a una subjetividad nacional permite al retornante postularse antes de su llegada misma como disidente, como el que no se encuentra en la casa de donde se marchó. La vuelta a Buenos Aires me entristece y cuanto escribe el mismo destinatario. Voy juntando por aquí y por allá informaciones sobre ese extraño país, la Argentina. Ese extraño país, de hecho,
aparece también en cartas a otro amigo europeo, Jacobo Sureda, ya como lugar totalmente ajeno, ya como escala pasajera que precede el retorno a Europa. Y todo esto antes de haber llegado desde el barco. Escribe: nos hemos anclado en Buenos Aires, en un barrio geometral, serio y sosegado. Esto no nos entusiasma gran cosa. Y en cuanto hayamos ultimado una serie de asuntos que nos molestan, volveremos al viejo continente, más nuevo que esta América donde todo parece flojo y marchito. La postura de estas cartas, escritas a bordo del barco que lo llevan a Buenos Aires, o apenas llegado, recuerda la de Carlos Gardel en uno de sus últimos films, El día que me quieras, que a lo mejor conocen. Hay una famosa escena en ese film, en la cubierta del barco, donde Gardel canta uno de sus tangos más famosos, Volver, festejando la ciudad a la que regresa en una verdadera epifanía de reconocimiento. Sin embargo, lo que llama la atención en este film, en esta escena, es que Gardel canta no en la proa, mirando hacia Buenos Aires, sino en la popa. A diferencia de la entrada anticipatoria del viajero del poema de Hölderlin, Gardel está, de hecho, dándole la espalda a Buenos Aires, mirando no lo que va a ver dentro de unos momentos, sino lo que ha dejado atrás. Este gesto físico de dar la espalda al hogar, aun cuando se está llegando a él, evidencia la angustia del retornante, como no hubiera podido hacerlo ninguna otra imagen. Aquí hago otro paréntesis y vuelvo a Jules Solar. En los cuadros de la misma época de Jules Solar hay como una desorientación también notable. ¿Va o viene el barco? ¿Se está yendo o está llegando? Algo semejante ocurre en Borges. Esta inquietud del regreso al hogar, paso que Hawthorne omitió, ¿se acuerdan? Convenientemente en su relato al hacer que el regreso de Wakefield pareciera una ocurrencia arbitraria, es básicamente la inquietud del reconocimiento. O mejor dicho, dos inquietudes. Una, podré reconocer, pero otra, ¿me reconocerán? En el caso de Borges, esta preocupación puesta de manifiesto en la reflexión sobre la nacionalidad que envía a su amigo, culmina en cierta petulancia. No seré yo, escribe a Abramovich, no seré yo, después de todo, un buen europeo, como quería Nietzsche. Pisando una vez que ha llegado lo que él mismo denomina muy tentativamente una recuperada heredad, Borges intuye la imposibilidad de reconocimiento para el retornante. La vuelta al hogar podrá apaciguar a quien regresa queriendo creer que reconoce y es reconocido, como el personaje de Guiraldes, pero en Borges el proceso de reconocimiento es inestable, más una pose que un acto de fe, algo que fácilmente se desvanece, como bien lo sabemos los que regresamos, a través de un detalle, de un error trivial. Cuando regresan y te dicen, ah no, aquí no son las cosas así, se ve que usted ha estado afuera o se ve que usted no es de aquí. Por más que se quiera, el que regresa moviéndose cautelosamente en su entorno a la vez viejo y nuevo, no logra pasar inadvertido. Pero el Borges que regresa tampoco pasa inadvertido ni quiere hacerlo. Su retornante es desde un comienzo un misfit, un inadaptado. No solo no se aquerencia, sino que resueltamente practica el distanciamiento. No procura recuperar una comunidad ni confundirse con ella, sino volver a empezar en sus propios términos, sacando provecho de la desorientación causada por, para citar una vez más a Van den Abele,
la no coincidencia del punto de origen con el punto de retorno, Borges hace que su retornante, la primera persona de sus poemas, camine o haga estos recorridos de flaneur por una Buenos Aires insólita, situada no ya en el centro de la ciudad, sino en sus márgenes, en su periferia. Ahora, este desplazamiento se ve muy a menudo como resultado de una nostalgia autobiográfica. Y según esta interpretación, Borges no reconocería una Buenos Aires que ha cambiado en su ausencia y que ha pasado de gran aldea a ciudad moderna y vertical. Por ende, Borges se orienta en sus caminatas hacia el suburbio, donde puede encontrar una ciudad parecida a la que dejó. Este argumento es relativamente convincente, a mi ver es totalmente erróneo, porque cuando Borges parte para Europa en 1914, Buenos Aires ya es una ciudad cambiada, entregada a la empresa modernizadora. La ciudad premoderna, las callecitas bajas, las calles que convocan sus poemas de regreso, ya son, aún antes de su partida, cosa del pasado. Así que el Buenos Aires que Borges recrea a su regreso es el resultado de un doble desplazamiento, temporal y espacial. En la periferia de la ciudad moderna celebra un espacio que nunca conoció, un espacio arcaico, en el sentido benjaminiano, más reliquia que recuerdo. Y Borges elige esa Buenos Aires doblemente desplazada, no tanto porque le recuerda algo, sino precisamente porque no le recuerda nada. No se trata aquí de un reconocimiento fallido, ni de pérdida de aura, porque nunca hubo aura para comenzar. El yo de Borges no hace memoria, el yo inventa. Yo soy el único espectador de esta calle, si dejara de verla, se moriría. No hay solo carencia de regard familiar en estos vagabundeos desasosegantes, sino también, si recordarán, hay carencia de familia, esencial para todo retornante. A diferencia del caso de Guiraldes, como de la mayoría de las ficciones nacionalistas, en las que el regreso al país de origen presuponía un reconocimiento nacional, una vuelta al redil, aquí no hay comunidad, y lo que hay más, no hay personas. Es difícil imaginar una ciudad más vacía que la solitaria Buenos Aires de Borges. El regreso es tema de muchos relatos posteriores de Borges, y quiero detenerme brevemente en tres que acaso aclaren mejor la labor de sus retornantes. Lo estoy tomando aquí a Borges como caso ejemplar, si quieren, pero la situación de este retornante puede extenderse a muchos otros relatos de retorno. El primer relato en el que pienso es La otra muerte, que es un cuento fantástico y que acaso recuerden, cuenta la historia de un hombre, Pedro Damián, que retorna a su hogar después de muchos años, habiendo servido a su país valientemente como soldado, salvo en una ocasión. En una batalla decisiva se porta como un cobarde. De regreso en su pueblo de Entre Ríos y aislado de toda compañía, Pedro Damián se empeña en corregir su pasado, trabajando su imagen mentalmente, es decir, trabajando la figura que proyecta a base de puro esfuerzo de voluntad, hasta que logra cambiar no solo la percepción que de él tienen los otros en ese mismo momento, sino en borrar el recuerdo que conservan otros compañeros de su pasado infame. El regreso a casa le permite ser otro, o mejor dicho, le permite construirse a sí mismo como otro, asumiendo así la imagen que le hubiera gustado proyectar desde el principio, la de un hombre valiente.
No le ofrece la posibilidad de enfrentar el pasado, sino de corregirlo, tanto para los otros como para sí. Otro cuento muy significativo, El cautivo, escrito bastante más tarde. Narra la historia de un niño robado desde su hogar por un malón. Luego de buscarlo durante años, los padres encuentran a alguien que podría ser él, lo describen como un indio de ojos celestes, y, dice el texto, creyeron reconocerlo. El hombre, el indio de ojos celestes, se deja llevar de vuelta a la casa y la contempla, imperturbable. No reconoce a sus padres, aparentemente, no reconoce la casa, no sabe que ha regresado a su hogar. Pero de pronto se le iluminan los ojos, corre dentro de la casa, ha recordado un pequeño cuchillo que cuando era niño escondía en un recoveco de la chimenea de la cocina y que ahora recupera, feliz. Cita de Borges: los padres lloraron porque habían encontrado al hijo, pero la felicidad del regreso, no obstante, dura poco y no se habla de que el hijo haya reencontrado a los padres. A pesar de haber recuperado aquella reliquia, el hombre no puede vivir entre paredes y retorna al desierto. Y Borges termina: yo querría saber qué sintió en aquel instante de vértigo en que el pasado y el presente se confundieron. Yo querría saber si el hijo perdido renació y murió en aquel éxtasis o si alcanzó a reconocer, acaso como una criatura o un perro, los padres y la casa. Regresar es también no saber que se está de vuelta, es no poder responder nunca a la pregunta ¿vienes o te vas? El lugar al que se vuelve es forzosamente lugar de tránsito y a la vez lugar de elaboración. Elaboración de sí mismo como otro, elaboración de una patria imaginaria, construcción de otro relato. Recurro a un último cuento de Borges, El milagro secreto, que es una suerte de reescritura de un cuento de Ambrose Bierce, Occurrence at Owl Creek Bridge. En los dos relatos, Dios, o lo fantástico, como se lo quiere llamar, concede a un hombre condenado a muerte, el soldado confederado de Bierce o el judío de la Segunda Guerra Mundial de Borges, concede el tiempo necesario para que se cumpla un deseo. El personaje de Bierce elige retornar a su hogar, junto a su esposa y su familia. El personaje de Borges elige terminar una obra de teatro. La conexión entre el regreso a casa y la creación literaria puede ser, en última instancia, como en este cuento, la gran contribución del que el retornante, del retornante puede ser la recompensa final del retorno. Aquí agrego un comentario a la anécdota. Tengo dos codas a esta lectura. Primero un comentario a la anécdota personal con la que empecé. ¿Se acuerdan? Me alejé de la casa de mi infancia frustrada porque no había podido reconocer nada. Me habían mostrado la diferencia y no lo que yo recordaba. El consuelo que saqué de esa experiencia, como les dije, es que al poco tiempo me olvidé de lo diferente y volví a recordar la casa tal como había sido siempre en mi memoria. Pero tan fuerte había sido mi deseo de superponer mi recuerdo a la nueva realidad, que la imagen mental de la parte de atrás de la casa de Olivos, como era antes, pareció de pronto cobrar vida propia en mi mente. Y con esto quiero decir, hoy en día, cuando pienso en la parte de atrás de otra casa, que es la casa donde vivo parte del año, en la casa que no se parece en lo más absoluto a la casa de mi infancia, mi mente se empeña en
transformar la parte de atrás de esa casa en la parte de atrás de la casa de Buenos Aires como era antes. Y mi retorno de alguna manera se ha vuelto prisión, condenándome a repetir una imagen única y a transponerla a otra vivienda que nada tiene que ver con la vivienda original. Me consuela pensar que el hecho de que pegue o adoce esa imagen a otra construcción mental puede verse como signo de que mi mente es aún capaz de distorsionar, inventar, remendar, esto es, de crear. Y ahí reside la lección de la vuelta, por así llamarlo, en ese estar entre, característico del retornante, estado productivo y a la vez difícil de vivir. Pero ¿quién dijo que el retorno iba a ser fácil? Y ahora les quiero leer un trocito, como les digo, la segunda coda, de que es parte de un relato que tiene que ver con regresos, un libro de relatos que posiblemente se llame Estar de vuelta. Y el texto se llama Andar, entre paréntesis, como en Buenos Aires. Es raro, camino distinto cuando estoy en Buenos Aires, no sé cómo decirlo, más rápido, con más soltura, como si supiera bien a dónde voy, como si mis pies no estuvieran cansados de andar, como si la pierna que me rompí no me doliera. No es un andar apresurado, que conste. No estoy llegando tarde, no me espera nadie, no está por comenzar alguna clase o cerrar alguna tienda. Es más bien un andar que se quiere atlético, según mi percepción algo limitada de lo atlético. Un andar despreocupado, tengo la vida por delante. Este escenario es falso, desde luego, nunca sé bien a dónde voy, ni en Buenos Aires ni en ningún lado. Así que ese andar decidido es pura pose, como lo es mi patético remedo de atletismo. Pero en Buenos Aires siento que camino mejor, o que camino más feliz. En Nueva York procuro imitar ese andar gozoso y no lo logro. Aun cuando no lo quiere, siempre hay algo que hacer y ese algo me pesa en el cuerpo, en las piernas. Arrastro los pies. Si me apuro, tambaleo. Me desanima la idea de caminar hasta el subterráneo. Busco un taxi, lo encuentro, se acabó la caminata. También el sentido de libertad. No tengo la vida por delante, la vida me está llevando por delante a mí. Pero entre las dos maneras de caminar hay un hueco temporal. Los 2 o 3 días que siguen a mi regreso de Buenos Aires, como un resquicio donde se me mezclan las geografías y las lenguas y donde mi cuerpo no sabe todavía que ha vuelto a Nueva York y puede caminar sin preocupaciones con ese andar que el pobre cuerpo cree atlético. Entonces, por un ratito, pienso, o más bien juego, a que todavía estoy allá y no aquí, hasta que la impostura no se sostiene. Es un ratito, digo, luego vuelvo a arrastrar los pies. Gracias.